y bueno, momentos o cortantes, ya sea las reacciones que vayan a generarse debido a la forma de trabajo. El diseño consiste en la combinación de esfuerzos de compresión y tensión del concreto y el acero respectivamente y bueno, bajo esas consideraciones se hace el diseño. En cuanto a- al, en cuanto a los elementos, como les comentaba, se trata de la parte más simple y es bajo esa consideración en cuanto al diseño de vigas. Algunas consideraciones iniciales que se toman en cuenta para el diseño de estas vigas es que las vigas de concreto reforzado no son homogéneas debido a que están hechas de dos materiales completamente diferentes. Consiguiente, los métodos usados en el análisis de vigas de concreto reforzado son distintos a aquellos que se utilizan para el diseño o investigación de vigas elaboradas completamente de acero o de madera. Las ecuaciones que se ocupan para cada caso son completamente diferentes y mucho tiene que ver, como ya les comentaba, o bueno, bien le comenta acá, la consideración de que está elaborado con dos materiales diferentes, concreto y acero. El acero trabaja a tensión, trabaja para resistir las fuerzas a tensión y el concreto para resistir las fuerzas a cortante. El concreto también para resistir el cortante y luego el acero también soporta también el cortante, pero bueno, se complementan ambos para soportar dichos esfuerzos. En cuanto al en cuanto al modo de trabajo, como ya les comentaba, ¿se acuerdan en mecánica de materiales? El comportamiento de las vigas, al ser sometidas a una carga transversal, o bueno, aparece un eje neutro. Eh, el eje neutro que se da es para dividir dos clases de esfuerzos, en la parte superior compresión y la parte inferior tensión. Bueno, el acero trabaja a tensión en la parte inferior y el concreto en la parte superior trabaja a compresión. Ambos, como ya les comentaba, de manera conjunta, soportan pues, las cargas que están interviniendo para ese caso. En cuanto a vigas, este caso, como ya les comentaba, no son homogéneas. En cualquier sección transversal existen fuerzas internas que pueden descomponerse en fuerzas normales y tangenciales. Una vez que ya se tiene la viga cargada de forma vertical, longitudinal a su eje, ocurre, bueno, una distribución a lo largo de toda la sección de esfuerzos. Y estos esfuerzos, como ya bien lo mencioné acá, se pueden descomponer tanto en fuerzas normales como en fuerzas tangenciales. Las componentes normales se conocen como tensión y compresión y las componentes tangenciales como cortante. Ok, ya les comentaba hace un momento que tanto esfuerzos de flexión como también fuerzas cortantes se dan debido a la colocación de las cargas sobre la viga. Y pues en ambos casos, el concreto y el acero se ocupan para resistir estos esfuerzos. El concreto, como ya les comentaba, y el acero se complementan para soportar el cortante. El concreto en flexión soporta la compresión y el acero la tensión. Algunos fundamentos iniciales para lo que es el diseño de vigas es que una sección transversal es plana antes de la aplicación de las cargas y permanece igual al someter una carga. Eh, Al someter una carga. Esto es, las informaciones unitarias de la viga por encima y debajo del eje neutro son proporcionales a la distancia desde este eje. Bueno, ya les comentaba entonces, al ser planas, esto implica o nos da paso a que las deformaciones van a ser proporcionales o van a ser proporcionales tanto arriba como abajo. Van a ser proporcionales tan compresión respecto
a las deformaciones unitarias de tensión. O sea, estas deformaciones unitarias o las deformaciones como tal que se dan en la zona de compresión, en la zona de tensión, van a ser proporcionales por este primer supuesto. El segundo es que hay una adherencia total entre el concreto y el acero. Esto nos sirve porque a la hora de calcular pues, la distribución de esfuerzos es importante conocer, o básicamente, sí, conocer los esfuerzos de trabajo de cada material. Y principalmente en el concreto tiene una deformación unitaria de falla, o básicamente para el diseño de estos elementos nos basamos en la deformación unitaria de falla del concreto porque después de eso pues comienza a fracturarse y a fallar. El acero a lo mejor después de que alcanza un esfuerzo de fluencia y la deformación empieza a ser más grande, no llega a la falla porque todavía tiene bastante deformación antes de llegar a fallar. Es un material altamente dúctil. Después, la adherencia total entre el concreto y el acero. Vamos a suponer que hay una adherencia total. Ya sabemos por qué, pero vamos a considerarlo. En cuanto al otro punto, dice, se supone en general que el concreto no es capaz de resistir ningún esfuerzo a tensión. Realmente el concreto llega a soportar esfuerzos a tensión, pero de magnitud muy pequeña. O sea, sí soporta, pero muy, muy pequeñas. Y bueno, se consideran como no, como que no son capaces de resistir para que el acero resista básicamente la zona sometida a tensión. En ese supuesto se hace para que el acero pues trabaje a tensión y el concreto a compresión. En cuanto a las cargas bajas, el comportamiento de las vigas de concreto reforzado es como aparece en esta imagen. En una viga que tiene apoyos simples y cargas perpendiculares al eje longitudinal, como aparecen en esta otra imagen, tenemos siempre que los esfuerzos, aquí lo menciona acá, siempre que los esfuerzos máximos a tensión sean menores al módulo de ruptura del concreto, perdón, módulo de ruptura del concreto. O sea, esta consideración del comportamiento solamente son para cargas bajas, donde no se perciben básicamente deformaciones del concreto y con ello pues no hay fisuras en la parte del concreto. Entonces, si se hace esta disposición, los esfuerzos de trabajo dentro del concreto, tanto las deformaciones del mismo y los esfuerzos de trabajo, son uniformes, como aparecen en estas dos imágenes. La primera imagen, esta es la viga, esta primera que es del lado izquierdo es la viga. Tenemos la viga transversal rectangular y tenemos tres barras en la parte inferior. No se ve el acero en la parte superior porque en sí pues no lo necesita y normalmente no se coloca, pero no se representa, pero sí se coloca como un acero mínimo. Y pues bueno, para el trabajo como tal, para la revisión de esta sección, solamente trabaja el acero sometido a tensión. Bueno, tenemos esta imagen. La siguiente, que es las imágenes C, pero la primera imagen del lado izquierdo de las imágenes C aparece como una especie de línea vertical y dos triángulos bueno, formados por una línea en diagonal. Esas son las deformaciones unitarias. En la parte inferior habla de la deformación unitaria del acero y en la parte superior del concreto. En cuanto a deformaciones unitarias, ustedes saben que la deformación unitaria, epsilon, C o E, depende, bueno, epsilon como tal es deformación unitaria, va a ser igual a la deformación parcial sobre la longitud total del perfil. O bueno, en ese caso del elemento, la longitud inicial del elemento. Es deformación parcial sobre la longitud total inicial del elemento. Esa es la deformación unitaria. Tenemos dos clases de deformaciones unitarias en la parte inferior. Deformaciones unitarias donde está una flechita por acero epsilon S y deformaciones unitarias del concreto en tensión que está como epsilon C T. No se ve muy bien, pero bueno, ahí está.
Y del lado derecho, la imagen del lado derecho donde aparece como la misma figura, pero ahora con líneas, con flechitas, esta es la gráfica de esfuerzos. En la parte superior tenemos esfuerzo a compresión, esfuerzo del concreto, y en la parte inferior esfuerzo a tensión, esfuerzo del concreto también, y la flechita que es la resultante del esfuerzo del acero. Tenemos tanto acero concreto trabajando arriba y abajo porque habla, bien lo menciona acá, que es hasta que siempre que los esfuerzos máximos a tensión sean menores que el módulo de ruptura. O sea, no hay una fisura como tal en la sección para el comportamiento de las vigas de concreto reforzado con cargas bajas, de tal manera que no presentan deformaciones ni fisuras en la parte inferior de la viga. Este es el comportamiento. Es básicamente un esfuerzo muy, muy pequeño. En cuanto a una viga, también ahora, pero ahora con cargas mayores, el comportamiento se vuelve un tanto diferente. Ahora, con cargas mayores se presentan las fisuras de la misma. Aquí está. Se presentan fisuras. Sigue siendo estable debido a que, como ya les comentaba, esa es la disposición con la que se diseñan estos elementos. En la parte inferior, el acero solo trabaja tensión, solo el acero trabaja tensión. Y en la parte superior, el concreto solo trabaja compresión. Este supuesto se da que cada uno trabaje con esfuerzos independientes porque siempre se diseña con la primer fisura o básicamente con contrafisuras o con fisuras como tal el elemento, donde el concreto está dejando de trabajar por cortante. Y esto no tiene que ver con la deformación unitaria, sino que rebasan el módulo de ruptura del concreto, la resistencia al cortante del concreto, la resistencia a tensión. Hace un momento les comentaba que el diseño de estos elementos el diseño de elementos de concreto se va a basar básicamente en la deformación unitaria del concreto. Y esto se representa principalmente en la falla por compresión o por aplastamiento. Es decir, esa consideración de la deformación unitaria por compresión o la falla por aplazamiento o la deformación unitaria de falla del concreto se va a dar, pero en la zona superior. O sea, cuando se presenten fisuras en la parte superior que se encuentra trabajando a compresión, ahí es cuando el elemento deja de cargar y el perfil, la sección se vuelve inestable. Pero fisuras en la parte inferior básicamente los vamos a considerar normal debido a que este es el propósito con el que se diseñan estos elementos, que el acero solo trabaja tensión y en la parte superior el concreto solo trabaja compresión. Ok, entonces los esfuerzos, si se hace un corte sobre el eje A, los esfuerzos internos de la sección, inicialmente a lo mejor con una distribución de fuerzas no tan fuertes, está como aparece en las primeras dos imágenes del lado izquierdo, donde ya les comentaba a qué se refiere cada simbolito que se alcanza a ver, es de formación unitaria del concreto y de formación unitaria del acero. No hay, bueno, hay como tal deformación uniforme. No sé si son proporcionales. Bueno, sí son proporcionales. Solo que en la imagen no se alcanza a distinguir, pero sí son proporcionales. Ese es un punto. Y lo otro es que en la imagen del lado derecho, de las dos primeras imágenes del lado izquierdo, la de su lado derecho, donde aparecen las flechitas, solamente aparece un triangulito con las flechitas hasta cierto punto. Y de ahí ya no hay como tal esfuerzos en la parte de abajo. Solamente hay una flechita que es la resultante del esfuerzo a tensión del acero. En la parte inferior es la resultante, una flechita nada más, es la resultante, y en la parte superior son la distribución de esfuerzos por compresión del concreto. Y esto, bueno, tiene mucho que ver debido a que como ya se está presentando fisuras, el concreto ya no trabaja a tensión o bueno, ya no hay contribución del concreto en la parte inferior, solamente en la parte superior y de alguna forma es el correcto. Solo que los esfuerzos no son tan fuertes, por eso es que la distribución de esfuerzos aparece como esta imagen. Pero ahora, del lado derecho, donde aparece otro par de imágenes de formaciones unitarias y esfuerzo. Esta tiene que ver con la proximidad de falla del concreto, con la proximidad de falla del concreto como tal.
la deformación unitaria del concreto está próximo a fallar. Por eso es que el acero ya está dentro de una zona de fluencia, o sea, ya se deformó bastante y por eso es que aparece ahí una exageración en cuanto a la deformación como tal unitaria. Y en la parte superior el concreto quizás está próximo a la falla también. Aquí también los esfuerzos son proporcionales, las deformaciones son proporcionales, o sea, para calcular en esta sección de dos triángulos formados, están en base a la sección transversal de la figura de la parte superior, si la vemos por acá, la deformación unitaria del concreto respecto a la deformación unitaria del acero y sus distancias, de su distancia respecto a su eje centroidal, no es centroidal, sino eje neutro, que es donde los esfuerzos ya son, las deformaciones son nulas, van a ser proporcionales o iguales. Más bien, como ya les estaba comentando, la relación que existe entre el esfuerzo y la separación a su eje neutro de tensión y compresión, tanto en el concreto como el acero respectivamente, van a ser proporcionales. Aún así se ven como muy exagerados, son proporcionales. Y ahora, la imagen del lado derecho es distribución de esfuerzos. Una vez que el concreto está próximo a fallar, ya está llegando a fallar a su máximo esfuerzo, en lugar de ser de manera proporcional como una especie de triángulo, como aparece en la imagen del lado izquierdo, los esfuerzos van a ser el comportamiento más bien de los esfuerzos va a ser de forma curva. Esto, bueno, quiere decir que, bueno, el concreto ya está alcanzando su máximo esfuerzo y la distribución de esfuerzos efectivos o reales del concreto cuando está próximo a fallar es de forma curva. Y de hecho, pues nosotros nos basamos en esta distribución de esfuerzos para el diseño de los elementos. Nos basamos en estas consideraciones. En cuanto al diseño de vigas simplemente armadas, tenemos algunas consideraciones. Primero, el peralte. El peralte es la distancia del centroide de varillas a la parte superior de la viga. Ese es el peralte. Normalmente, como ya les comentaba, es el centroide de áreas de las varillas. O sea, si tenemos dos pliegues de varillas, vamos a calcular el centroide de esas disposiciones de áreas para medir de este punto hasta el borde superior y ese sería el peralte. En cuanto al área de acero sometida a tensión, bueno, ya aquí lo menciona como área de acero sometida a tensión en la parte inferior. Eh, en vigas, ustedes saben bien que en vigas, en una viga de, de, mm, de un edificio, de una estructura como tal, el comportamiento no es, esto es para un comportamiento simple, lo que acabo de comentar. Eh, pero si vemos ahora una estructura con un comportamiento real de esfuerzos, eh, los esfuerzos de la viga, de una viga, son eh, te les voy a mostrar por acá. ¿Qué es este? Ahí está. Tenemos momentos negativos en la arriba, momentos positivos abajo, momentos negativos abajo, momentos positivos arriba. Bueno, esto tiene que ver mucho con el diseño, es decir, aquí el momento negativo está actuando en la parte superior y el momento positivo abajo. En una viga simplemente apoyada o con un apoyo diferente, quizás. Tenemos negativos en la parte superior, en los extremos y positivo en la parte inferior. Bueno, esa sería como la parte ideal. Y en una viga simplemente apoyada, solamente hay momento positivo en la parte central inferior. Ok, esto les comentaba debido a que el acero
aquí lo menciona bien, acero en la zona de tensión, pero no siempre el acero va a estar en la parte inferior, sino que en algunos casos va a estar también en la parte superior debido a los requerimientos del diseño. Puede estar arriba o abajo. Y ya les comentaba ahí a lo mejor el caso. En el volado, un volado, ustedes saben bien el comportamiento de los momentos de una viga. Eh, en una viga simplemente apoyada, el comportamiento es una curva simple donde el momento positivo está en la parte central inferior. Pero en un volado, en una viga que se encuentra en voladizo, hay momento negativo y está en la parte superior de la viga, en la parte superior de la viga. Y en la parte inferior, pues, básicamente no hay momento. No hay otra clase de momento más que el momento negativo que va en la parte superior al inicio de la viga. Y básicamente, pues bueno, eso quiere decir que si recordamos y vemos ese ejemplo, este momento es debido a que el elemento tiende a deformarse hacia abajo en el extremo de la viga. Por eso es que en la zona superior, en la parte superior, al inicio está trabajando tensión y ahí es donde se coloca el acero. Bueno, la altura de la viga es la altura total, el ancho de la viga es el ancho de la viga como tal. Porcentaje de acero o cuantía de acero en sí es la cantidad de acero respecto a la sección efectiva de la viga. P por D, D es el peralte, y AS es el acero total. El acero total en tensión, nada más, porque como les comentaba hace un momento, en una viga normalmente tenemos acero en la parte superior y en la parte inferior, pero en la parte superior solamente es de armado cuando trabaja la viga compresión en la parte superior. Si hay compresión en la parte superior, se le va, y bueno, solamente si hay superior en la parte superior y solamente se habla de una viga simplemente armada, se va a colocar acero en la parte superior, pero solamente por armado, no se va a colocar como contribución para la compresión, porque el concreto va a trabajar por sí solo para la compresión. Pero se coloca acero en la parte superior, pero nada más es de armado. Entonces, este porcentaje de acero es en sí nada más el acero que trabaja en la zona de tensión. Si hablamos de esta viga, la parte inferior está trabajando tensión. Si hablamos de una viga en voladizo, la parte superior está trabajando tensión y es el acero que se encuentra en la parte de arriba. En la parte de abajo solamente es acero de armado. No sé si me explico. Hay una C mayúscula, es resultante de esfuerzos a compresión, una T mayúscula es una resultante de esfuerzos a tensión y C minúscula es la profundidad al eje neutro, la profundidad del eje neutro, la profundidad del eje neutro. Y bueno, es siempre medida de la parte superior hacia abajo. Es la profundidad del eje neutro. Ustedes saben bien que el eje neutro es donde los esfuerzos y las deformaciones son nulas. Algunas consideraciones o conceptos importantes para el diseño de vigas. Es el primero. Dice que si la cantidad de acero longitudinal en tensión es grande respecto a un parámetro, el acero no va a fluir antes del aplazamiento del concreto. Esto se dice que, entonces se dice que el elemento es sobre reforzado. En el diseño de estos elementos, de vigas, manejamos varios conceptos y entre ellos es el de la fluencia del acero. Por acá, esta imagen es la más representativa del modo de falla de una viga, donde, como bien lo vimos en esta imagen, el par de imágenes del lado derecho, hay una deformación muy excesiva o muy grande respecto a la de la parte superior, que es la del concreto. Ven que en la parte de acero hay una deformación muy grande. Esto ya les comentaba hace un momento, comenzó a deformarse bastante, comenzó a fluir. Normalmente se pide que el acero fluya antes que se dé la falla del concreto para que pues ambos se deformen de manera conjunta y no lleguen a fallar, a darse el colapso. Es decir, si llega acá el concreto a romperse, a fracturarse o a fallar por aplazamiento, el que el acero en la parte inferior ya se encuentre deformándose, van a generar una deformación excesiva, pero no van a llegar a fallar porque el acero ya está trabajando con ese comportamiento de deformación excesiva.
Entonces, si se coloca bastante acero, de tal manera que se está rebasando un parámetro que marcan en las especificaciones de diseño, debido a este parámetro como tal, si se coloca acero de más, dice que el acero no va a fluir antes del aplazamiento del concreto. Y esto, pues bueno, se dice que es un elemento sobre reforzado. Lo que va a ocurrir en esta sección es que si no se tiene si se plantea mucho acero, lo que va a ocurrir es que quizás el concreto comience a fallar por aplazamiento. Después de cierto rato, el acero no fluye, no se deforma, y eso implica que el concreto, si no hay como tal una cedencia de deformación, lo que hace es que se fracture, se desmorone básicamente, y solamente queden dispuestas las varillas. Es como un caso muy extremo de falla para este concepto que marca acá. Después dice que si la cantidad de acero longitudinal en la zona de tensión es menor respecto a un parámetro, la falla será por fluencia del acero antes del aplazamiento del concreto. La falla es repentina, entonces se dice que el elemento es subreforzado. Sub, subreforzado, no sobre reforzado. Bueno, se lee por separado. Debe de llevar a lo mejor ahí un guión. Es sub reforzado, o sea, está debajo del refuerzo normal. Entonces, ahora si se coloca a cero menor a un parámetro como tal, pues ahora vamos a tener mucha debilidad en la parte inferior, y el acero, una vez que el concreto comience a fallar por aplazamiento, presentándose la primer grieta del concreto por aplazamiento, colapsa básicamente la viga. Entonces, tampoco es ideal que se tenga un elemento por debajo un elemento con acero por debajo de cierto parámetro. Sí vamos a tener elementos subreforzados, pero no tan subreforzados, nada más bajo ciertos parámetros, dentro de ciertos parámetros. Entonces, lo que es ideal o lo que se necesita es que el acero fluya o se encuentre fluyendo cuando el concreto comience a fallar por aplazamiento. Una vez que se da la falla por aplazamiento del concreto, no se da una falla repentina si el acero se encuentra fluyendo, sino que se deforman juntos hasta llegar a fallar completamente. En cuanto a un punto intermedio, dice que cuando el elemento de la viga alcanza la falla por reemplazamiento y también la falla por fluencia del acero, este se conoce como balanceado. Una zona, un concepto como elemento es como elemento, se conoce como balanceado este modo o este comportamiento. Tampoco es ideal, no es ideal porque ocurre lo mismo, ocurre el mismo problema que vemos por acá, como un elemento sobre reforzado, porque siempre tiene que fallar antes el acero para que comience a deformarse y después seguido el concreto por aplazamiento. Si ambos fallan igual, quiere decir que de alguna forma pues no ocurre esto, de estar fallando antes el acero que el concreto, y pues ocurre lo que es como un elemento sobre reforzado. Se reconoce como balanceado porque ambos fallan igual, pero en cuestión de acero tiene por demás de lo que se necesita. En cuanto al comportamiento, ya hace un momento comentábamos en cuanto al comportamiento de una viga para esfuerzos elásticos y de una sección no fisurada. El comportamiento, pues bueno, ya se los comenté hace un momento, que los esfuerzos hay esfuerzos y deformaciones unitarias tanto en el concreto como en el acero. Son uniformes, son proporcionales en ambos casos, y bueno, se da esas dos consideraciones. Ahora, si hablamos de una viga que ya presenta una fisura, los esfuerzos son elásticos hasta cierto punto. Y el que nos importa más es el lado derecho, el par de imágenes del lado derecho, donde las deformaciones ya son bastantes en el acero y en el concreto ya está próximo a la falla. No hay contribución del concreto en la parte inferior por tensión, solamente en la parte superior, pero en la parte superior el comportamiento de esfuerzos es en forma curva, debido a que está alcanzando casi un comportamiento plástico. En la zona inferior, el acero trabaja con una resultante de tensión nada más.
Este comportamiento, como ya les comentaba hace un momento, es de forma curva. Los esfuerzos en el concreto es de forma curva. Y eso implica bueno, que los esfuerzos se vean como de la imagen del lado izquierdo, del lado izquierdo. Por eso es que, bueno, en ese caso, esta persona, la verdad no recuerdo bien cómo es su nombre, su apellida Whitney, propuso una distribución de esfuerzos equivalentes, donde él buscó, bueno, buscó una relación en cuanto a valores para que presentara una distribución de esfuerzos ya más uniforme o rectangular que generaran el mismo comportamiento o el mismo daño o comportamiento como tal del modo real. Entonces, desde ahí se puede reemplazar de forma rectangular los esfuerzos de manera uniforme, bueno, bajo ciertos parámetros para que para que sea más fácil lo que es el diseño de estos elementos o el trabajo de estos elementos y proporcionen las mismas características. Dice que se puede reemplazar de la manera compleja la compleja distribución real de esfuerzos mediante una distribución ficticia en una forma geométrica simple siempre y cuando esa distribución ficticia produzca la misma fuerza total de compresión C aplicada en la misma ubicación en el que es el elemento real. Esta distribución lo marca por acá. Esta distribución de forma curva, esta es la real, esta es la ficticia, la del lado derecho, de extremo es la D, es la ficticia, y la profundidad de este bloque de esfuerzos se le va a conocer como A. Aquí está como mayúsculas, pero va a ser como A minúscula, donde A minúscula, la profundidad de este bloque de esfuerzos va a ser igual a B sub 1 por C, y B sub 1 va a valer 0.85. B sub 1 va a valer 0.85 dependiendo de varias consideraciones, pero bueno, para primera instancia va a valer 0.85. Vamos a ver más adelante en qué razones va a ir aumentando o reduciendo este valor, pero en primera parte vale 0.85. Es un 85% de la profundidad del eje neutro. C es el eje neutro, aparece en esta imagen. C es el eje neutro, C minúscula. Es la profundidad del eje neutro. En este caso, la sección real tiene aquí una resultante aplicada y la forma curva, la profundidad de esa zona aplicada es B sub 1 por C y nada más. Tenemos la sección aquí también sometida a tensión, que es el acero sometido a tensión o la resultante de tensión es el área de acero por el esfuerzo de fluencia del acero. En cuanto a deformaciones unitarias, tenemos aquí la deformación unitaria de la falla del concreto, que es de 0.003, y la deformación unitaria del acero de falla, que es de 0.002. Tenemos, como ya les comentaba, esta sección, la sección ficticia, como ya les estaba comentando también, tiene una intensidad máxima del 85% del esfuerzo nominal del concreto. En cuanto a la profundidad del bloque de esfuerzos, como ya les comentaba, en la real abarca hasta el eje neutro, pero en la ficticia solamente abarca hasta una profundidad también ficticia que tiene que ver con el valor de A. A es igual a B sub 1 por C. En cuanto a la aplicación de la resultante, va a ser a la mitad de A. Como es una sección rectangular uniforme, es a la mitad de A, va a estar aplicada la resultante. Y ahí, bueno, la resultante vale C mayúscula. Y la distancia que hay entre la resultante de tensión y la resultante de compresión va a ser el peralte menos A sobre 2, que es la ubicación o la profundidad de ubicación de la resultante de compresión. D es la profundidad, el peralte como tal, y H es la altura. Em,
Esta es ya la sección más con, que concuerda a lo que estamos comentando. Ya la que ocupamos ya para el diseño, ya que ocupamos la que ocupamos para el diseño de los elementos. Algunas consideraciones más son las resultantes, la resultante de compresión es la C mayúscula, la resultante de tensión es la T mayúscula, la profundidad del eje neutro es C minúscula, la profundidad del diagrama de presiones sobre el bloque de esfuerzos vale A minúscula, el esfuerzo último del concreto, bueno, ya no aparece por acá, pero está abajo. En cuanto a B sub 1, aquí marca bien las consideraciones de cuánto vale B sub 1. B sub 1 vale el 85.85 si el esfuerzo nominal del concreto es menor que 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero si el esfuerzo nominal del concreto sea mayor a, a 280, si sea mayor a 280, el valor de B sub 1 va a ser igual a 1.05 menos el esfuerzo nominal del concreto sobre 1400. Esto es hasta 0.65, o sea, se puede aplicar esta ecuación, pero si este valor, esta ecuación me resulta 0.65, se queda ahí. Pero si vale 0.6, tengo que ocupar 0.65. Entonces, de alguna forma está limitado a que el máximo valor va a ser 0.85, dependiendo del esfuerzo nominal del concreto. Y si es mayor que 280 el concreto, su resistencia, ocupamos esa ecuación y de alguna forma va a estar limitado a que valga igual a 0.65, no va a valer menor que 0.65. En cuanto a la resultante del diagrama de presiones C, ya no apareció acá el esfuerzo último del concreto. El esfuerzo último del concreto lo vamos a tomar como F bi'C, F bi'C. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. En cuanto a la resultante del diagrama de presiones, la resultante del bloque de esfuerzos va a ser la C mayúscula que aparece por acá, esa C mayúscula. Y esto va a valer como A por B por F'C. F'C es la altura de este diagrama de esfuerzos o bloque de esfuerzos, que es el 85% del esfuerzo nominal del concreto. Este es el esfuerzo último o F'C, multiplicado por A minúscula, que en este caso es A mayúscula, pero sería A minúscula, que es la profundidad del bloque de esfuerzos. Y luego por el ancho de la viga tenemos la resultante de compresión. La resultante de tensión solamente es el área de acero total por el esfuerzo de influencia del mismo. La profundidad del eje neutro puede valer o podemos calcularlo como si A, aquí aparece como A igual a B sub 1 por C, si despejamos aquí C, que es la profundidad del eje neutro, va a ser A sobre B, A minúscula sobre B, que aparece por acá, A minúscula sobre B1. Y la profundidad del diagrama de presiones va a ser A igual a C por B1. El porcentaje de acero de la viga o cuantía de acero va a ser igual a el área total de acero sobre B por D. B es el ancho de la viga y D es el peralte de la misma. En cuanto a algunas consideraciones de las ecuaciones, si igualamos ambas resultantes, de hecho, para que la viga se encuentre en equilibrio, ambas resultantes son iguales. Tanto la de tensión como la de compresión son iguales, para que la viga se encuentre en equilibrio. Entonces, si las igualamos, de aquí podemos calcular una ecuación, o sea, colocamos lo que equivale cada sección. Aquí se cambió. La C vale esta resultante, donde A vale C por B sub 1. Entonces, si A, que es la profundidad del bloque de esfuerzos, vale C por B sub 1, C es la profundidad del eje neutro, entonces queda de esta manera. Esta es la primera parte, que es la zona roja es debido a compresión, y la zona negra es la ecuación de la zona negra es debido al hacer una zona de tensión. Y de aquí ahora despejamos a C minúscula